Entonces, el tema de hoy relacionado a los temperamentos le puse hoyos en la sombrilla. Tener actitudes equivocadas, y ahorita le voy a explicar a qué me refiero, es como tener una sombrilla para protegerme de la lluvia, y después de que yo tengo esa sombrilla para protegerme, yo mismo le hago hoyos. La Biblia nos habla de el temperamento del hombre, pero la Biblia no le llama temperamento, la Biblia le llama el hombre natural. El hombre natural sin Dios. Cuando dice natural se refiere a que no tiene al Espíritu Santo y que no ha tenido una relación con Dios. Para confirmar eso, por favor, vaya a su Biblia en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Nos habla del hombre natural, el hombre que en su temperamento deja que esas pasiones malas, negativas, lo dominen. Es un hombre que necesita a Dios. Y 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces nos damos cuenta que el hombre natural es el hombre que no tiene una vida espiritual con Dios. Y un hombre que no tiene una vida espiritual con Dios deja que su temperamento lo guíe. Un hombre, una mujer que no tiene una relación con Dios va a dejar que ese temperamento colérico, flemático, melancólico, sanguíneo sea el que lo dirija y va a reaccionar siempre a ese temperamento descontrolado. La Biblia nos habla de muchos ejemplos en el cual nos muestra que cuando no somos dirigidos por el Espíritu Santo, somos dirigidos por nuestras debilidades. Vamos a ver un ejemplo que voy a poner el día de hoy, es la vida de Job. Job era un hombre, dice la palabra de Dios, temeroso de Dios, pero manifestó unas debilidades. Si gustan, por favor, acompáñenme al libro de Job en su casa, si está con acceso a su Biblia, o después usted puede escuchar esto o repasarlo en una de nuestras plataformas. Vamos a mirar como ejemplo la vida de Job. Job era un hombre que tenía una relación con Dios. Así que vamos a elevar esto a una disciplina más fuerte, porque nosotros ya caminamos con Dios y lo que quiero es de que hagamos menos errores. Por favor, en el libro de Job, capítulo 1, empezamos a ver un poquito de la historia de este hombre. Dice así, el libro de Job, capítulo 1, dice 1:1: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Entonces acá miramos características de un hombre de Dios. Dice que era un hombre perfecto. Cuando la Biblia dice que era perfecto, no se refiere a que no hacía un error. Se refiere a que tenía la gracia de Dios y tenía una relación con Él. Y dice, y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero aún siendo temeroso de Dios, nosotros tenemos que tener cuidado en las debilidades. A veces como padres hacemos errores por
el amor que le tenemos a los hijos. Y me voy a poner en este caso a entender a Job, ¿verdad? Uno de los errores que creo yo, basado en este texto, que cometió Job, es que él era muy, como decimos otra vez, alcahueto. Alcahueta es la palabra. Alcahuete. O sea, que permitía muchas desobediencias a los hijos. Y eso es un error, ¿verdad? Especialmente cuando están chiquitos, es cuando se debe hacer el trabajo de disciplina. De acuerdo a la Biblia, no dice instruye al niño, no dice instruye al adulto, instruye al que ya está grande, dice al niño. Pero bueno, regresamos al punto con Job. Job en el capítulo 1, versículo 5 dice: y acontecía que, habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos de ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera, aquí me doy cuenta de una debilidad. De esta manera hacía todos los días. ¿Por qué miro la debilidad en vez del sacrificio? Porque él está diciendo: mis hijos están haciendo pecados. No hay una parte acá donde él diga estorbo a mis hijos, aconsejo a mis hijos, reprendo a mis hijos, sino que él hacía un sacrificio para que Dios no los tratase fuerte. En otras palabras, eso es a lo que yo llamo en esta enseñanza hacerle un hoyo a la sombrilla. Tenemos la cobertura, pero cuando nosotros dejamos que una debilidad trabaje, es como que le estamos haciendo un hoyo a la sombrilla. Mira, hay otro pasaje que nos confirma esto, y era la duda de sus compañeros a lo que ellos miraban. Job capítulo 8, versículo 4. Job capítulo 8, versículo 4. Vamos a leer desde el 3 para comprenderlo un poquito mejor. Dice Job 8:3, dice: ¿acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? ¿Cuántos creen que Dios va a torcer la justicia? ¿Verdad que no? No, Dios no va a torcer la justicia, ¿verdad que no? No, Él va a tratar con todos igual. Él con todos va a tratar igual. Dice el versículo 4: si tus hijos pecaron contra Él, Él los echó en el lugar de su pecado. Entonces, hubo una debilidad en los hijos y hubo una debilidad en Job. Dice que él hacía esto siempre. En otras palabras, siempre estaba intercediendo por ellos, abogando por ellos, intercediendo por ellos, cuando debió haber hecho una corrección, ¿verdad? Ahora, hay otro hoyo ahí en esta familia, otro hoyo que hacen en la sombrilla, en la cobertura, y se refleja en la esposa de Job. Job capítulo 2, regrese a Job capítulo 2, versículo 9. O sea, Job ya recibió todos los ataques por Satanás y por parte de su debilidad en su temperamento pasivo. Y la esposa, al mirarlo ya muy mal, me imagino yo muy demacrado físicamente, muy enfermo, ella dice esto, lo que está en el libro de Job capítulo 2 versículo 9. Dice: entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad?
maldice a Dios y muérete. Esa expresión, pienso yo, que no era la primera vez que tal vez respondía así. Porque al estar bajo una presión, nosotros debemos responder con bendición. Amén. Cuando estamos bajo una presión, tenemos que tener cuidado, porque cuando estamos bajo la presión, podemos abrir nuestra boca y empeorar las cosas. Y al abrir nuestra boca es como que le hacemos otro hoyo a la sombrilla. Como les digo, Dios es nuestra cobertura. Dios ya tenía una cobertura sobre Job. Es más, Satanás, cuando está pidiendo permiso para atacarlo, Satanás le dice: ¿acaso Job no te sirve en balde? Si tú lo has cercado, lo has protegido, le has dado bienes, le has dado riquezas, has cercado su familia, su casa, el trabajo de sus manos lo has bendecido, por eso te sirve. Y Dios le dice: no lo has considerado. Ahora, Job tenía esa cobertura por un hecho. ¿Sí me estoy explicando? Ya tenía una cobertura. Nosotros tenemos cobertura de Dios. Ya tenemos la sombrilla. No le hagamos hoyos, especialmente cuando la presión nos quiere quebrar. Especialmente cuando la presión sea de Satanás, de la enfermedad, de la sociedad, del virus. Cuando esté ahí y que tú estás así como ya frustrado, enojado y decepcionado, y tú dices: esta carga está pesada. Allí ten cuidado de no abrir tu boca en la debilidad de tu temperamento y hacerle un hoyo a la sombrilla. ¿Sí me explico, hermanos? Porque en esos momentos salió la debilidad del temperamento de Job y de su esposa. Es muy importante que tengamos conciencia de que nuestro temperamento puede meternos en problemas, a pesar de que ya somos hijos de Dios, a pesar que ya estamos bajo la cobertura de Dios, a pesar de que ya salimos de la cobertura o del gobierno de Satanás. A pesar de eso, tenemos que tener cuidado con la debilidad en nuestro temperamento. Amén. O sea, no maldiga su situación, por muy mal que esté pasando. No diga cosas como: mi hijo tonto, mi marido torpe, mi esposa torpe. Eso es hacerle hoyos a la sombrilla que ya tiene usted sobre su vida. No, tal vez están actuando mal, desobediente, con torpeza o ignorantes de la situación, pero no es razón para que usted abra su boca en la debilidad de su temperamento y maldiga o le abra una puerta al diablo para que el diablo diga: sí, ahí está buenísimo el hoyo para que entre la lluvia. Muy bien. Hay otro punto acá en la vida de Job, y era el miedo. Eso hizo otro hoyo en la cobertura de Job. Vamos a estudiarlo, vamos a aprenderlo. Job capítulo 3. Job capítulo 3. Versículo 25. Dice: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido
lo que yo temía. Ahorita en este momento diga: Señor, yo me deshago de ese temor. En el nombre de Jesús. Ese miedo lo saco en el nombre de Jesús. No lo voy a tener en mi mente, en mi corazón. Porque retener el miedo es hacerle un hoyo o otro hoyo a la sombrilla. No. Lo que el diablo diga es una mentira. Todo lo que el diablo le diga, todo lo que el diablo le dice a usted y a mí son mentiras. Y cuando nosotros estamos escuchando mentiras de él, una de las cosas que suceden es que le damos puerta al miedo. Y empezamos a decir: es que temo que esto me suceda. Eso es hacerle otro hoyo a la sombrilla. En inglés, la versión en inglés dice Job, dice: grande temor me ha venido, el que me había gastado, el temor que me había gastado. Dice una palabra diferente al español. En inglés dice algo que a uno lo desgasta. Muchas veces el enemigo está atormentándonos constantemente, desgastándonos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Deshacernos de ese temor. Ahora, este miedo es el miedo que te detiene para desarrollar y tener paz. Este no es el miedo sano, porque hay un miedo sano. Ejemplo, si hay un cuchillo, ¿verdad? Y me lo dan mal y me dicen: agárrelo de la punta. Voy a decirle: oye, no, tengo temor de cortarme. Es un temor sano. O agarre esa olla sin guantes o sin un trapo, así caliente, una olla que está hirviendo todavía, que todavía está saliéndole el vapor. Usted dice: no, a mí me da miedo una quemada de esas. No, Dios guarde. Agarro mejor unos trapos, unos guantes. Eso es un miedo sano. Pero aquí estamos hablando de un miedo que no deja tenerle paz en su futuro, en mi futuro. No voy a aceptar el miedo. Ahí donde está, diga: Señor Jesús, yo no voy a aceptar el miedo en mi vida que me estorbe mi desarrollo, mi paz, mi progreso, en el nombre de Jesús de Nazaret. Abra su boca, porque la Biblia dice que con el corazón se cree y con la boca se expresa para salvación. Así que dígalo: Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo, Señor, desecho ese miedo que me quiere controlar, que me quiere estorbar, que me quiere detener, en el nombre de Jesucristo. Y rechazo toda mentira del diablo, porque todo lo que él me dice son mentiras. Que el Señor Jesús lo reprenda. Así que todo temperamento, sea colérico, sea sanguíneo, los eléctricos, sea flemático, muy pasivo, sea melancólico, muy nostálgico, todo temperamento, si nosotros no cuidamos sus debilidades, y como la Biblia le llama el hombre natural, nosotros hacemos, si permitimos esas debilidades que estén en nosotros, hacemos que los problemas más grandes. Así que cuando estemos en una situación bajo presión, usted, si su carne quiere expresar maldición, desánimo, usted muérdase la boca y repréndase. Diga: en el nombre de Jesús me reprendo. Yo no voy a expresar esto contra mi esposa, contra mi esposo, contra mi hijo, contra mi hija. Bendígalos. En vez de expresar el desánimo de nuestra debilidad, bendigamos en el nombre de Jesús. Así que la cura para nuestras debilidades es andar en el Espíritu Santo. Amén. Quiero que tomemos nota acá. Hay una gran diferencia entre
andar en el Espíritu y tener una manifestación del Espíritu. Muy diferente. A veces tenemos manifestaciones del Espíritu Santo, ¿verdad? En un servicio, por ejemplo, usted está aquí, viene con todo su corazón a adorar a Dios y usted tiene una experiencia o una manifestación del Espíritu Santo y usted dice, wow, dice, salí bendecido, tocado, Dios derramó algo sobre mí. Especialmente si tuvo un don espiritual, no habló en lenguas, lloró, se cayó, etcétera. Uno dice, oh, tuve una manifestación del Espíritu Santo. Eso es una manifestación del Espíritu Santo. Eso no es andar en el Espíritu, porque cuando usted esté en el problema, en la prueba, ahí es donde usted tiene que andar en el Espíritu. Ahí es donde usted tiene que saber bendecir en vez de maldecir. Así que la solución para todas estas debilidades de nuestra vida, de nuestro temperamento, de nuestra falta de carácter, es estar caminando en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo. Por favor, vamos por favor al libro de Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios capítulo 5, versículo 18 dice, yo se lo leo, si gusta usted anótelo. Dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo. Dice el 19, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias por todo. Eso es andar en el Espíritu. O sea, no abramos nuestra boca en la decepción y no hagamos otro hoyo en la sombrilla. O sea, imagínese una sombrilla que lo protege del sol y de la lluvia. Pero cuando nosotros en nuestra debilidad temperamental explotamos y decimos, ya esto que se acabe, ¿verdad? Hacemos un gran hoyo en la sombrilla. ¿Y cómo se miraría uno, verdad, con una sombrilla que tiene como 15 hoyos y grandes, medianos, chiquitos? ¿Cómo se va a mirar uno ahí? Uno se va a mojar. Tiene cobertura, pero usted le hace hoyos a su cobertura y créame que el diablo no va a perder una oportunidad. Que el Señor Jesús lo reprenda, amén. Así que todas estas debilidades que nosotros tenemos, falta de valentía, tener miedo, acuérdense del miedo que no nos deja desarrollar, que no nos deja avanzar, ser explosivos, los vicios, los pecados, etcétera, todo eso de la carne. La solución, la medicina, la cura es andar en el Espíritu Santo. Por favor, vayan conmigo a Efesios capítulo 2, versículo 3. Yo se lo leo si gusta. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, todos digan en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Gloria al Señor por habernos dado la salvación. Ahora nosotros ya somos otros.
Amén. El apóstol Pablo, antes de ser apóstol, se llamaba Saulo. Y miramos que cuando él tiene un encuentro con el Señor Jesús, y eso cambia nuestra naturaleza, aceptar a Cristo en nuestro corazón. Cuando él tiene ese encuentro sobrenatural con el Señor Jesús, su naturaleza cambia y él empieza a caminar con el Espíritu Santo y sus reacciones son totalmente diferentes. Cambiado. Su temperamento ya no es descontrolado, sino que dirigido, firme, porque se defendía muy bien de los políticos en su fe, pero bien controlado en el Espíritu Santo. Ya voy terminando. Gálatas 5. Gálatas capítulo 5. ¿Alguien está recibiendo? ¿Está aprendiendo algo? Cuidemos nuestra cobertura, nuestra sombrilla. Cuidémosla, no la empeoremos. En vez de usarla para nuestro beneficio, no le hagamos hoyos. Dice la Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Dice, digo pues, caminen en el Espíritu. Primera instrucción, ¿no? Camina en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, muchas veces interpretamos esa satisfacción de la carne como un pecado alborotador, no una borrachera, un adulterio, un robo, etc. Pero en realidad también se refiere a las reacciones impulsivas, a las expresiones de maldad, a las maldiciones que decimos en nuestra alma y en nuestro corazón. No permitamos eso en nuestra vida. Dice el 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieres. Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estás bajo la ley. Así que dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Y no hagamos más hoyos en nuestra sombrilla. No maldigamos nuestra familia, nuestros hijos, nuestra economía, nuestro futuro. No hagamos eso. Caminemos en el Espíritu y el Señor va a ayudarnos en nuestros temperamentos, en nuestro carácter. Amén. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza, este discipulado que nos instruye a cómo tener una vida correcta, caminando en el Espíritu. Amado Dios, te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra es vida, tu palabra es verdad, tu palabra es luz, tu palabra nos instruye, tu palabra nos levanta. Señor, en lugar de hacerle hoyos a la sombrilla, a la cobertura, Señor, protegeremos nuestra cobertura con nuestras palabras, palabras de vida, palabras de bendición, palabras de paz, no palabras de maldición. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pido que cada oyente sea bendecido por el poder de la palabra. Oro por cada uno de ellos, diciendo, Señor, tu Espíritu Santo los ayude. Y tu Espíritu Santo los guía a que ellos den pasos correctos, que ellos bendigan, que ellos avancen siendo acompañados, guiados por el Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, toda palabra de maldición que hemos dicho, Señor, nos arrepentimos. Toda palabra negativa, obscena en contra de nuestra familia, nos arrepentimos. Al contrario, Señor Jesús, los bendecimos en el nombre de Jesús y expresamos, proclamamos las promesas que tú has dejado en tu Biblia. Señor, cree en el Señor Jesucristo y será salva toda la casa. Padre, bendecimos en el nombre de Jesús nuestra familia, que son, Señor, tus hijos y que un día van a estar, Señor, sirviéndote. En el nombre de Jesús, Señor, también bendecimos nuestros hogares, nuestros trabajos, el ministerio que nos has confiado, la vida espiritual.
En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, a ti sea toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle aplauso al Señor.